buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy en este que es el Día Internacional de las Matemáticas, y para la Universidad Tecnológica no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Por lo cual, para mí es un gusto estar al día de hoy para inaugurar el evento y agradecer a todos nuestros panelistas y a todos los conferencistas que van a estar el día de hoy. Me gustaría platicarles un poco de lo que es las matemáticas. Y para eso, pues, obviamente, me permití hacer un pequeño resumen de todo lo que es las matemáticas. Para la mayoría de nosotros, y yo diría que incluso si están estimando entre las personas cultas, las matemáticas resultan ajenas, abstractas y quizás esotéricas. Pero también para mí y muchos de nosotros, las matemáticas, lo más importante es que podamos afirmar respecto a los temas en distintas áreas. Es importante señalar que hoy en día utilizamos las matemáticas para ir al súper, utilizamos las matemáticas para construir edificios, utilizamos las matemáticas para tener una posición geográfica en el planeta. Esto nos permite a nosotros tener una vida cotidiana, pero basada en la estructura de las matemáticas. Lo mismo puede a veces afirmar respecto a temas de distintas áreas, por eso presentamos diversas academias en matemáticas, donde tenemos la teoría de los números, la geografía, la geometría de las superficies, la mecánica de los fluidos o la estructura de la materia, que son a partir de los principios de la mecánica cuántica. Creo que forman parte y dedicación que debemos considerar mayormente en este análisis. Luego tenemos el álgebra, inventada por los árabes y aquellos ingeniosos italianos del Renacimiento, del cual nos sorprendemos con su arquitectura. Es sin dudar a duda que la matemática ha impactado en nuestros días. Muchos de ellos son ejemplos que en la vida cotidiana tenemos, desde llegar a tiempo, donde mediante la consulta de un reloj podemos establecer una posición en el uso horario. Es importante para nosotros, principalmente para la división industrial que agrupa las carreras de ingeniería, el poder contar con este día tan especial y con muchos maestros enfocados a la enseñanza de esta área. Es sin más que yo doy por inaugurado el Día Internacional de las Matemáticas acá en la Universidad Tecnológica y agradecerles su presencia. Muchas gracias. Hola, hola chavos, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que preparados para todas las actividades que tenemos para ustedes el día de hoy. Pues antes que nada, buenos días a la comunidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, a todos aquellos que nos hacen el honor de acompañarnos en público en general, acá en el Facebook Live de la universidad, por motivo del Día Internacional de las Matemáticas. Antes de nada, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores y sobre todo al maestro Mauricio Cámara Leal, quien sin ayuda de ellos no podía hacer posible estas actividades planeadas para ustedes el día de hoy. ¿Qué mejor manera de celebrar teniendo varias actividades virtuales y que se han hecho y realizados para ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a tener, antes que nada, a la distinguida doctora Claudia Leticia Senche, que nos hace el honor de abrir las actividades planeadas el día de hoy, con el nombre de ¿Para qué las matemáticas ingeniería? ¿Herramienta o habilidad? Antes de cederle el espacio a la doctora, pues me permito compartirles a ustedes una breve semblanza de la trayectoria académica y profesional. Ella actualmente es profesora por vocación y cuenta con 15 años de experiencia en los niveles medio superior y superior. También ha sido instructora de diplomados y especializaciones nacionales para profesores de matemáticas de nivel básico. Se graduó como licenciada en enseñanzas de matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa por parte de CIBESTAN del Instituto Politécnico Nacional y una estancia doctoral en la Universidad de París, Francia.
Forma parte de la red de investigación de matemática educativa que busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta ciencia. Desde 2013 es profesora en el Instituto Tecnológico Superior de Calquiní del estado de Campeche, por lo que ha contribuido en la formación educativa de cientos de ingenieros. Considera que su vocación y amor a su profesión contribuye a la formación de hombres y mujeres libres de pensamiento para el bien de su comunidad. En este momento le doy la bienvenida a la doctora Claudia Sem y le cedo la palabra. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a usted por tenerla acá. Pues doctora, el espacio es tuyo y muchísimas gracias por todo. Ok, gracias. Así que comenzamos. la palabra. Sí, gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes el evento, sus jornadas que tienen en celebración del Día Internacional de las Matemáticas. Y bueno, le agradezco a la profesora Tere Góngora la invitación. Y bueno, pues pensando en una situación de, bueno, ustedes como ingenieros que se están formando, pues tal vez ahí estaba una pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar matemáticas? Y sobre todo es, ¿necesito saber todas las matemáticas o por qué están allá? Bueno, vamos a empezar entonces. Y bueno, pensé en una presentación breve, trato de que sea amena, pues porque bueno, es temprano y bueno, escuchar matemáticas y nada más hablados y nada estar interactuando con ustedes, pues también es difícil, ¿no? Entonces vamos a comenzar, por favor, la primera diapositiva. Tenemos esto, ¿no? Cuando pensamos en matemáticas y preguntamos, ¿no?, a alguien con autoridad, por ejemplo, es ¿por qué tengo que estudiar matemáticas? Entre las respuestas más comunes suelen ser porque las matemáticas te dan destreza, porque te hacen pensar, porque las matemáticas están en todo, porque las matemáticas te hacen comprender el mundo que vivimos y porque te sirven para resolver ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Y esto es por citar algunas de las justificaciones que nos dan a lo largo de que estamos en nuestros estudios. Y desde luego que es cierto, ¿no? Incluso ya con el profesor Manuel Oría, pues ya vimos una semblanza de por qué las matemáticas, ¿no? Pero sí, las matemáticas surgen precisamente porque hay una necesidad de medir y contar y eso ya es suficiente, ¿ok? Adelante. Ahora bien, si yo quiero hablar de lo que es las matemáticas, me dicen acá, bueno, cuando te preguntan por eso, está uno lo que contesta mayormente, y lo mencionó también el profesor, es que solemos minimizar de alguna manera cuando estamos en nuestros estudios recién, que pues tú necesitas saber matemáticas porque en algún momento te vas a enfrentar a la compra de algo y por tanto, pues tú tienes que saber ciertas matemáticas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos suelen dar tal vez como una justificación. Ahí trato de poner en esa diapositiva, pongo allá, digo, necesitas saber cuánto vas a dar de cambio, cuánto te van a dar de cambio, pero también cuánto vas a pagar. Bueno, ahí elegí un ticket cualquiera ahí en la red y bueno, ustedes saben ahí que, bueno, para nosotros, acá en México, ya los productos que vemos en el mercado, pues ya tienen el IVA incluido, ¿no? Entonces, si yo veo que voy a pagar, no sé, 3 pesos, ya tiene un IVA incluido y, bueno, ese es su total, ¿no? Y, pues, bueno, ahí no tenemos tanto problema porque, bueno, llevamos de alguna manera las cuentas y aproximadamente sabemos cuánto tenemos que pagar en ese momento. Sin embargo, tuvimos la experiencia en alguna ocasión que tuvimos que ir a Canadá y ahí los precios no tienen el IVA incluido, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos emocionadas con una amiga que quería pues comprar y veía que según ella todo estaba muy barato y claro que cuando llega a la caja, pues ya, ¿no? Ahí te ponen el IVA y bueno, y el susto de su vida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en ese también el cuánto debes pagar, pues bueno, ni siquiera teníamos ahí todavía la idea de cuánto cobran ahí por el IVA, ¿no? En cada producto. Entonces, bueno, eso ya fue una experiencia. Y sí, en ese momento, pues tenemos que decir, ¿no? Bueno, ¿cómo yo sé cuánto tengo que pagar? En ese sentido, bueno, ahí estuvo presente las matemáticas en algo tan cotidiano como eso, ¿no? El ir a comprar y, bueno, saber cuánto es el importe que voy a pagar al final. Ahora bien, adelante, por favor. Bueno, para situarnos en lo que yo quiero platicarles, pues bueno, voy a empezar aquí con un poquito de historia, pero bueno, muy, muy, muy breve, no se vayan a dormir. Y bueno, vamos a ver acá. Para tal vez centrarnos en el porqué de las matemáticas en ingeniería,
pues les quiero mostrar algo muy resumido de cómo estaban distribuidos los ciclos escolares en México. Desde luego no voy a poner todo el desarrollo porque, bueno, se pierde el sentido de la charla en estos momentos. Pero pues sí algunos puntos importantes, ¿no? Y ahí pongo 2 datos, por ejemplo, es que hasta 1926 existían 4 ciclos de educación. El jardín de niños, la escuela primaria, que en ese entonces eran de 4 años, el bachillerato de 5 y por lo general una educación superior, de entre 4 o 5 años aproximadamente. Es decir, uno ya muy joven, alrededor de los 20, 22 años, ya teníamos una carrera profesional, ¿no? Bueno, pero también se tenía la idea de que el bachillerato pues te preparaba para continuar con una educación superior. O sea, ¿qué quiere decir eso? En el camino, prácticamente, las personas que iban a estar de alguna manera, voy a decirlo, con estudios limitados, pues solo podían estudiar hasta la primaria, ¿sí? Porque si yo seguía el bachillerato, en el bachillerato ya me estaban preparando a mí para una educación superior. Entonces, se dan cuenta, bueno, ya tenían demasiados, en ese entonces igual, pues ya para los estudios de universidad o de superior, pues habían abogados, médicos, que por esas áreas se estaban inclinando en la gran mayoría. Entonces, deciden dividir el bachillerato en una educación que se va a llamar secundaria, que es de 3 años, la que hoy tenemos actualmente, y un bachillerato de 2. Textualmente, lo que me indica esta fuente que he estudiado, porque bueno, es necesario conocer ciertas cosas, me dicen que el currículo de secundaria entonces se encaminó a preparar con mayor profundidad que la escuela primaria me iba a servir para la vida ciudadana, que me iba a insertar en una actividad productiva y el cultivo de una persona independiente y libre. Ahora bien, eso es lo que se pensaba con una educación secundaria, es decir, tú llegabas a la primaria, pero podías continuar con unos estudios secundarios que te iban a preparar para enfrentarte a la vida en el día a día. Y ahí quedábamos, ¿no? Y en cierto sentido, hasta no recuerdo cuántos años, sabíamos que la educación en México, la educación básica, es obligatoria hasta el nivel secundario. Pero bueno, ¿qué pasaba con el bachillerato, no? Como es una cuestión de que te preparaba para un nivel superior al conocimiento del mundo, pero en esta ya les he dicho que estaba los que decidían continuar con estos estudios, pues evidentemente eran las personas que tenían de alguna manera ciertos privilegios porque, bueno, podían pagar una carrera de médicos y abogados. Pero a la par, ustedes van a decir, bueno, pero solo eso había en ese entonces. No, desde luego que no. Estaban también otras oportunidades de estudio, pero bueno, en estas existían estos estudios técnicos y sí, pues tenían ahí a los carpinteros, a los que llamaban ellos de tipo obrero. Pero entonces, en 1907, se va a establecer un plan de estudios para la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que era para hombres, y ahí está, ¿no? Concursos de carpintería, herrería, tornería, cantería, fundición, pintura, etcétera. Pero entonces, ahí en ese momento, pues se dan cuenta que en México, de alguna manera, si bien ya estaban cortando la brecha del analfabetismo, ya podíamos leer, pero había una cuestión de que lo técnico aún no estaba presente. Entonces, hacen frente a ello y entonces deciden que hay que profesionalizar de alguna manera a los obreros. Y así, en los años 30, surge el Instituto Politécnico Nacional y con ello, pues surge la Escuela de Maestros Técnicos Constructores, que ya estaba, da origen a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. De alguna manera, ahí tenemos a la primera escuela de ingeniería y arquitectura en la Ciudad de México. Es decir, ya aparece ahí la cuestión de aquí se forman ingenieros, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué tuvo que pasar? Pues tuvo que haber una sistematización de todo lo que ellos hacían y pues tenía que estar en papel. Y para eso, ¿qué pasó? Pues bueno, tuvieron que plasmarse todos los cálculos, el método científico, todas las observaciones que habían en esas carreras para poder ponerlas y decir y presumir sobre todo
que se tenían estudios superiores con tecnología, ¿no? O que estaban enfocados a la creación de tecnologías para nosotros. Ahora bien, adelante, por favor. Bueno, pero ¿por qué les quise mostrar un poco de eso? Ya vieron ustedes, muy resumido. Porque, bueno, si lo ponemos acá todavía, podemos ver que, buscándola ahí un poquito más, vemos que en realidad la primera escuela de ingeniería que registra la historia es la École de Ponts et Chaussées, es decir, la escuela de puentes y pavimentos. Y se crea en Francia, y solo fíjense en la fecha, en 1794, cuando para nosotros apenas en 1930, por un decir, tenemos la escuela, el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes ahí toda esa brecha que hay, y desde luego ahí hay un cúmulo de conocimientos, y sabemos nosotros que, bueno, pues en Europa se gestan o nacen los principales inventores de lo que hoy conocemos como nuestras matemáticas. Y ahí tenemos igual que, bueno, el título de ingeniero es utilizado por primera vez en los años 1000 y 1200. O bien se les decía que son los ingeniosos o el ingenioso, porque proviene de un latín, ahí está, ingenerare, que significa crear. Por lo que la persona que creaba o diseñaba máquinas de guerra, pues en ese entonces, pues era conocido como un ingeniero. Así que, bueno, vean ustedes ahí que para ellos, si eras capaz de crear algo, entonces te decíamos el ingenioso o el ingeniero. Y ahora, bueno, ahí esta fuente me gustó mucho de esta autora, es una colombiana, y ella da una definición pues muy bonita de lo que es la ingeniería, y lo que dice es: la ingeniería es la profesión en la que los conocimientos de matemáticas y ciencias naturales obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica se aplican con juicio para desarrollar diversas formas de utilizar de una manera económica las fuerzas y materiales de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Entonces, bueno, pues desde luego ustedes pueden buscar más definiciones en la red, pero esta me gustó porque de alguna manera ahí está una definición, y esta definición fue dada desde para nosotros en el caso de la educación secundaria, donde lo que querían era formar hombres, en ese caso pues eran más hombres, ¿verdad? Hombres de bien, que estén centrados en lo que iba a ser para nosotros un beneficio para la comunidad, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, pues te respondo la pregunta que quise ponerle a la charla, pues, ¿para qué matemáticas en ingeniería? Ahora bien, sin duda, pues podemos decir muchísimo más de todo esto que hay, pero bueno, aquí era un poquito en ese sentido de que quise poner de la historia para ubicarnos, que desde qué años existen esta cuestión de la creatividad de estos hombres que necesitaron construir, que se enfrentaron a problemas, que tuvieron que dar solución para que su comunidad fuera avanzando en lo que hoy ya conocemos y nosotros hemos adquirido en ese entonces. Ahora, adelante, por favor. Tenemos acá lo siguiente, me dicen acá: en la vida nos vamos a enfrentar a diversas dificultades, sin duda, y tenemos que dar una respuesta. Y dar esa respuesta, pues en realidad está o se involucra de quiénes somos, cómo pensamos, cómo resolvemos, en cuál es nuestro sentido común. Hay ya muchas cuestiones relacionadas de lo que nosotros somos como personas, como individuos, para dar la solución a un problema. Entonces, aquí algo que, por ejemplo, podemos decir es que si yo les pido que me hagan una mesa de madera como la que ahí está, pues yo te voy a ofrecer la madera, desde luego, y ese es el modelo. Entonces, uno, pues bueno, intuitivamente va a decir, pues yo necesito el martillo, los clavos, no sé, un flexómetro, un serrucho, en fin, todo lo que yo quiera, es decir, yo necesito de ciertas herramientas para que yo pueda hacerte esa tabla, bueno, esa mesa. Ahora bien, este tal vez sea un ejemplo pues muy burdo si gusta, pero ahí me sirve para relacionarles que hay un binomio en lo que yo voy a llamar la herramienta y la habilidad. Es decir, yo tengo un problema, necesito de ciertas herramientas para darle una solución. Y en ese sentido, si buscamos estas dos definiciones de qué es una herramienta y de qué es una habilidad, podemos encontrarlas.
Herramienta, así como la encontré, dice, instrumento generalmente de hierro o acero que sirve para hacer o reparar algo y que se usa con las manos. O bien, es el conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado. Y la otra, pues, es la habilidad. Me dicen que es la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. La otra es que voy a ejecutar algo hábilmente. También dicen que es la destreza que una persona tiene para ejercer determinada actividad. Muy bien. Entonces, a lo que voy es, tengo un problema, tengo que darle solución, recurro a las herramientas que yo conozco. En el caso de nosotros, ya cuando nos estamos formando, pues lo que tenemos acá es un cúmulo de conocimientos, o sea, me dan todas las herramientas habidas y por haber en este sentido, bueno, dependiendo igual, ¿no? Pues del ciclo de estudios en el que yo esté, pues yo estoy conociendo mates, química, física, biología, y yo tengo un cúmulo de herramientas, y la pregunta ya está, pero bueno, ¿y cuándo las voy a usar, no? ¿O cómo las voy a usar? Y la pregunta de fondo es, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Tal vez ni siquiera te vayan a servir las matemáticas, pero bueno, las estamos estudiando. Y acá entonces a lo que voy es con lo de la escuela, es que yo tengo muchas respuestas en el sentido de que tengo muchísimas herramientas, pero no sé para qué me van a servir. Es decir, no tengo cuál es mi problema que voy a resolver, ¿ok? Entonces, aquí de alguna manera vemos que la escuela me va a dar todas esas respuestas, pero a preguntas que yo no me he hecho. Así que casi todas las matemáticas que hemos aprendido no nos vayan a servir de nada en el día a día, pero en el proceso de haber aprendido todo eso que hoy conocemos, nos ha moldeado nuestra persona, lo que hoy somos, lo que nos hace conocer el mundo y nos hace ser más útiles a nosotros mismos, a nuestra familia y a la sociedad. Así que usamos matemáticas, sí, tal vez las usamos en el día a día, que ya forma parte de nosotros, que no nos damos cuenta, ¿no? Así como el primer ejemplo que les brindé, de ir a comprar y saber cuánto vas a pagar, cuánto te van a dar devuelto, ahí se puede, voy a llamarlo así, minimizar lo que es la matemática en sí, ¿sí? Entonces aquí todo eso entre comillas, ¿no? De minimizar, porque bueno, el saber contar y medir es ya muchísimo saber. Ahora bien, acá hay una situación que es, bueno, ustedes han llegado hasta sus estudios superiores, por tanto, sus preguntas ya no es ¿para qué me van a servir las matemáticas? ¿Ok? De alguna manera ya tienen la respuesta. Es decir, hay algo que te hizo llegar hasta donde estás y estoy segura que es porque no te vas a conformar con saber sumar y restar y saber pagar las cuentas de un súper, ¿no? Tú lo que necesitas es más, sabes que lo puedes hacer, pero bueno, ahí viene el cómo. Por tanto, adelante, por favor. Podemos entonces acá decir de las matemáticas muchas cosas, hay muchos pensamientos muy bonitos, muchas frases, y por ejemplo acá me pueden decir, saber es incorporar conocimiento, es saber resolver problemas. Las matemáticas están al servicio de las ciencias, las matemáticas dominan la intuición. Bueno, estos tres pensamientos, grosso modo, le pertenecen a dos matemáticos y divulgadores de la ciencia, no sé si los conocen, uno se llama Adrián Paenza, es un argentino, incluso tiene un canal de comunicación, ¿no? Donde explica cuál es la necesidad de las matemáticas, etcétera. Y el otro es Eduardo Sáenz de Cabezón, un español que también tiene un canal en YouTube, si lo gustan buscar, igual muy bonito como explica, muy dinámico. Entonces yo no me voy a enfrascar en esas cosas porque las pueden consultar en el YouTube. Ahora bien, hay algo aquí que es, si bien a ciencia cierta no comprenda todo lo que es la matemática y las estoy estudiando y todo, hay algo que dicen ellos que te hace empujar a hacerlo, ¿no? Y uno es que quieres aprender y sabes que en algún momento lo vas a utilizar, ¿no? A veces ni siquiera sabes el cómo, pero se presentará la oportunidad.
Ahora bien, ustedes por las áreas que tengan y demás, en las ciencias básicas sobre todo, bueno, ahí tenemos las matemáticas que son las necesarias, las que debemos dominar y demás, y de acuerdo a la especialidad que tengan, pues ahí tienen una formalización más específica de matemáticas, si así se requiere, ¿no? Ahora bien, les digo, no me voy a enfrascar en esto más, pero lo que quiero decir acá es que así cuando nosotros estudiamos y demás, en mi caso, que bueno, trabajo en el ITESCAM, los muchachos igual, así como ustedes, pues llevan los cursos de matemáticas, llevan las matemáticas básicas que todas las ingenierías ven, y después, bueno, se desprenden en especialidades, ramas, etcétera. Pero hay un momento en el que todos tienen que salir al campo. Entonces acá lo que hacen son las residencias escolares, y entonces buscan a dónde irse. Desde luego hay convenios con la escuela, con otras empresas, instituciones, para que ellos puedan ir y poner en práctica lo que han aprendido a lo largo de su carrera. Así que, bueno, es decir, en ese momento ya se empiezan a enfrentar a problemas que son de verdad, ahora sí, no dependen de una calificación, sino más bien depende de si te van a dar el trabajo o no, te van a decir si eres competente o no. Entonces ahí ellos están tal vez con esta presión de que necesito demostrar lo que sé. Entonces yo, más que seguir hablando de esto, quiero mostrarles 3 ejemplos en concreto de cómo aparecen las matemáticas en lo que sería, vamos a llamar, nuestra realidad, ¿no? Que no va a aparecer un y igual a 3x más b o no va a aparecer el límite de, pero ahí están las nociones, las identificas y las usas para resolver un problema. Entonces, por favor, adelante. Les decía entonces, son 3 ejemplos que quiero compartirles, muy breves los 3. El primero es de un estudiante mío, es del ITESCAM. El segundo ejemplo va a ser igual de un proyecto que tuvimos, yo les platico ahorita, y por último, una investigación. Entonces, vamos a ver el primero, que le puse así la grúa. Y entonces, bueno, voy a contarles un poquito. Me dicen allá, ¿cuál era el problema en sí? Bueno, este chico se va, se llama Alex. Bueno, Alex se va a un hotel en Cancún, donde está en el área de mantenimiento, ¿no? Entonces él, pues, tiene que hacer los trabajos de mantenimiento, empieza ahí con los señores de mantenimiento, y bueno, pues van a darle cierto servicio, pues, a las bombas que van a llenar las piscinas o que van a suministrar el hotel, etcétera, ¿no? Entonces, se daba cuenta que tenían que levantar una bomba, pero era así enorme, según esto él me contaba, que alrededor de entre más de 1 tonelada estaban pesando esas bombas, y bueno, tenían que buscar las maneras, estos hombres, para poder levantarla, ¿no? Y la levantaban entre 4, 6 personas para poder hacer eso, desmontar y ahí hacer mantenimiento, etcétera. Entonces él ve esto y entonces dice, bueno, mira ya que hay un área de oportunidad, dice, bueno, pues aquí yo puedo diseñar una grúa para que no tengamos tal vez los accidentes que pudieran haber. Me enumeró allá un montón, están reportados en la tesis, y dice, pues se necesita una grúa, ¿no? Entonces, adelante, por favor. En ese diseño que él va a hacer, bueno, aquí no voy a explicar todas las cuestiones matemáticas que ahí están, porque solo quiero que miren, eso es lo que se produjo, ¿no? Y eso que está ahí es el diseño, pues, de una grúa. Entonces, aquí, fíjense, en la primera imagen, pues él propone, de acuerdo a las condiciones de dónde tenían que quitar las bombas y luego volver a ponerlas, pues ahí toma ciertas medidas y bueno, las arma él allá un prototipo, lo que sea, pero aún le faltaba hacer ciertos cálculos, bueno, y cuánto de ahí estaba que necesitaba que esta grúa pues pudiera levantar en al menos 2 toneladas de peso, ¿no? Entonces ahí se enfrenta a la parte de física, seguramente reconocen la imagen 2, es la suma de los momentos. Entonces, y él estipula ahí, ya tiene medidas reales, lo va a hacer, etcétera, ya sabe eso. Ya tenía que averiguar desde luego, pues, qué materiales va a utilizar, justificar por qué esos materiales y demás, ¿no? Y bueno, ahí nada más por poner y adornar esa diapositiva, pues ahí pongo yo una fórmula, ¿no? Entonces, bueno, él utilizó ciertas matemáticas, por favor, la siguiente.
Y bueno, al final, bueno, él hace eso, no sé si conocen ese software, se llama SolidWorks. Entonces, él pues hace el prototipo y bueno, ahí se quedó, ¿no? Bueno, acá no incluí los movimientos y demás, pero bueno, lo que quería es que eso que estaba en la diapositiva anterior, en esta imagen 4, queda plasmado lo que él hizo. Fíjense acá, él ve, aquí hay un problema, lo tengo que resolver. Y es, ¿qué herramientas tengo para hacerlo? Y como, bueno, tenía que presumir esta cuestión, bueno, lo muestra el gerente, etcétera, ¿no? Y acá, obviamente, consultamos aquí igual a mi coordinadora que trabaja y otra profesora que son del área de industrial, pues para que nos orientaran igual a esto, ¿no? Pero vaya, el pensamiento, los cálculos y todo eso es propio del alumno. Entonces ahí, por ejemplo, pues nadie le dijo, no, este va a ser tu valor X, esto tiene que pesar tanto, sino que él ahí, de acuerdo a lo que veía, pues tenía él que estar sacando medidas, preguntando y demás, ¿no? Ahora bien, fíjense, él pasó por un proceso, ensayo, error, varias veces cambió el modelo, modificó, no funcionó, lo quité, lo moví, lo volví a hacer, lo volví a calcular. Todo eso lo hizo él. Ahora fíjense, ¿ustedes creen que a los trabajadores les importa cómo lo hizo? No, a ellos lo que les va a importar es que yo pueda levantar esa bomba y yo le pueda dar el mantenimiento. Y ya, como dirían, san se acabó. Ese es mi problema. Hoy por hoy eso nos pasa a nosotros, ¿no? Yo puedo decir, bueno, tengo mi computadora y sé que la puedo manipular, pero no me interesa lo que hay detrás de la computadora. Lo mismo con el celular, ¿no? No me interesa todos los algoritmos que hay atrás para que yo pueda tener un celular, pero presumo que lo sé manipular. Es lo mismo que pasa con esto. Y con las matemáticas, en el tiempo se van perdiendo estas situaciones que dieron origen a esas fórmulas o teoremas, porque, bueno, la vida mueve muy rápido todo, ¿no? Entonces me quedo yo con el resultado, pero me olvido de todos esos ensayos y errores que tuve. Vamos a ver. En el siguiente ejemplo, igual, fíjense, bueno, lo elegí, es un trabajo en conjunto del cuerpo académico al que pertenezco, del área de industrial. Y bueno, allá en Calquiní, pues estamos a hora y media de la ciudad de Campeche, hora y media de la ciudad de Mérida. Entonces, en este pasaje o en este recorrido, pues se llama algo que es el Camino Real. Entonces ahí, pues ya como en Yucatán, pues hay las mujeres artesanas, artesanos, y bueno, en este caso había un grupo de mujeres que bueno, pues que quieren vender, ¿no? A los extranjeros o por ellas mismas, en la situación que hay en Calquiní, de mostrar la artesanía y toda la potencialidad que hay, ¿no? De mano de obra y demás. Y de tradición. Entonces, estas señoras tenían ellas sus colmenas, sus miel, la miel y demás, y bueno, empiezan a hacer productos elaborados a base de miel. Entonces, estas señoras, pues bueno, hacían sus jabones, pero pues si yo agarraba 2 jaboncitos, pues veía que entre jabón y jabón había pues ciertas diferencias, ¿no? En el olor, en la presentación o el color, el tamaño incluso, desde luego no abrumador y bueno, entre un jabón chiquito y uno grandote, pues evidentemente sí, pero bueno, presumían que debía haber cierta igualdad en los productos. Entonces, recurren al ITESCAM, pues querían de alguna manera una capacitación de los procesos que estaban llevando a cabo, porque pues para venderlos, pues se necesita estandarizar calidad y bueno, todo lo que ustedes ya saben que eso implica. Por tanto, llega a nosotros las señoras, las capacitaciones y demás, y bueno, miran, ahí empieza todo, pues empezamos a observar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que ellas llevan a cabo, cómo lo hacen y demás? Vamos a ver. Por ejemplo, en la imagen número 1, pues ahí podemos ver nada más cuál es este proceso de que se está elaborando, luego lo van a envasar en la imagen número 2, y bueno, ahí tenemos. Lo que tomaban como base era 1 kilogramo de glicerina como insumo principal. Y para esto, o sea, con todos los ingredientes que ellas tenían, en la imagen número 3, pues podemos observar ahí una tabla
donde se muestran todos los aditamentos que ellas utilizaban. ¿Lo sabían utilizar? Por supuesto que lo saben utilizar, si de ahí de ellas sacaron estos datos. Pero bueno, ahí por ejemplo, vean ustedes, no pongo ahí la ecuación como tal, pero estas tablas están hechas con la proporcionalidad. Y bueno, tal vez la presentación no permita mirar que bueno, en la imagen número 3 hablamos de lo que son los mililitros y vean ahí que la variación entre la cantidad de glicerina son de 50 mililitros y en la imagen número 4 son de 50 gramos. Entonces, ellas, vamos a decir, ¿cómo diríamos? ¿No? Como que al tanteo hacían sus cuestiones, sus mezclas, pero les faltaba afinar, por ejemplo, todo este procedimiento que estaban haciendo, describir el procedimiento, poner las medidas exactas, inclusive pues se les dijo que para que tengan una mayor, ¿qué sería? Vigencia de que sirva el producto, pues había que ponerle tal y cual cosa, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, vean, no tenemos una ecuación, pero estamos trabajando con ecuaciones que a ellas pues no les interesa conocer las ecuaciones, les interesa la manipulación y las medidas que deben de tener. Entonces, a ellos pues se les ofreció esto, ¿no? Desde luego ahí se les explicó cómo lo van a trabajar, cómo es, y vieron que era lo que hacían ellos, simplemente estaban para que tuvieran la producción, vamos a llamarle en masa, y que todas salieran homogéneas, pues eran prácticamente medidas exactas, ¿ok? Bueno, entonces ven ahí, ese es un ejemplo muy bonito, pues son señoras, les digo, artesanas que estaban ellas metidas en esto, y bueno, pues fueron ahí a una capacitación, y así como esta han habido, ¿no? De bordados, etcétera, pero hay. Y bueno, por último, en mi ejemplo número 3, igual acá no me voy a enfrascar en explicar todo esto, pero bueno, este trabajo lo elegí porque, bueno, pues igual es muy bonito y pues porque tengo el gusto de conocer a las investigadoras, ¿no? A la profesora Isabel Tuyuk de la UADY y a la profesora Buendía, ella de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ellas tienen como interés principal estudiar cuál es el uso de las gráficas que se da en la escuela, pero aún así, ¿cuál es la relación, vamos a llamarla así, con el mundo real, ¿no? Bueno, con la actividad, en este caso, de ingenieros civiles. Y ellas, pues, estudian un proyecto de construcción de viviendas en donde la información que les proveía el ingeniero, pues es esa, en la imagen 1, esa tablita, y en esa tablita, pues bueno, vamos a ver cuál es el cronograma de actividades respecto al plan de todas las actividades que tenían que realizar, ¿no? Como la cimentación, los muros, la losa, los acabados. Y bueno, en este caso estaban considerando un cronograma para edificar 4 viviendas, ¿no? Y la duración de cada actividad se va a dar con las barras horizontales, esas que vemos. Esas azules y las rojas, pues ahí vemos que avanzada cierta parte de la primera vivienda, pues yo puedo comenzar con la segunda y así sucesivamente. Ahora bien, en la imagen siempre uno en la parte de abajo hay ciertas rectas allá y bueno, aquí lo que vieron es, bueno, esa tabla tal vez no ayude mucho a visualizar cierta información y por tanto decidieron plasmar eso en un plano cartesiano y para eso hablaron ellos de lo que iba a ser pues el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, esas líneas las nombraron ellas las líneas de balance para organizar la información de esa tabla que allí estaba. Por tanto, el gráfico me está representando el ritmo de trabajo, es decir, la rapidez con la que están haciendo las casas. Ahora aquí, vean ustedes, de igual manera, ahí tienen ustedes pues las rectas, no hay tampoco una ecuación, sin embargo, aquí lo que rescatan como valioso pues va a ser la interpretación que hacen de esas gráficas. Y entonces, aquí en la imagen número 2, pueden ver que creo que se aprecia un poquito mejor. En la parte horizontal me van a hablar de las semanas con las que se van a hacer las casas y en el eje vertical está en las unidades que serían las viviendas, ¿no? La primera vivienda, la segunda vivienda, etcétera. Vean ustedes ahí.
ese puntito marcado ahí, vamos a llamarle el 1, quiere decir, si que en la semana 1 yo ya terminé con la vivienda 1 la cimentación. Por tanto, si yo ya cubrí eso, puedo empezar la cimentación de la segunda casa y entonces en la primera casa yo ya voy a empezar a hacer los muros. Voy trabajando para la primera y la segunda casa, cimientos y muros. Más o menos para empezar la tercera vivienda me estaría yo llevando la semana 5. Bueno, una interpretación como esa es la que brindan. Entonces acá, vean, no tengo, vuelvo a recalcar, no hay una ecuación, pero sí hay información valiosa que me va a brindar cuánto es lo que están avanzando los trabajadores para hacer esta cuestión de las casas. Ahora bien, con estos ejemplos, lo que pretendí es mostrarles que la matemática, pues evidentemente con estos 3 no aparece como lo miro en la escuela, pero yo necesito de esas herramientas que la escuela me brinda para poder formular y poder abstraer la información y plasmarla para poder resolver un problema. Desde ahí, lo importante es toda la interpretación que yo pueda dar. Así que tenemos que, dado este problema, tengo que hacer una observación, tengo que identificar los datos y tengo que sistematizar para poder darle información o resultados de eso que yo estoy ofreciendo. Así que yo con esto cierro. Entonces, ahí en la última diapositiva me dicen acá, ¿no? Las matemáticas, entonces, son el lenguaje de las ciencias, pero sin duda lo que necesitamos es esa voluntad para aprender. Sin eso, pues evidentemente todo va a ser más difícil, ¿no? Entonces yo, muchas gracias por este espacio que me brindaron. En la última diapositiva tengo ahí las referencias bibliográficas por si quieren consultar algo de lo que les he mencionado. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por toda la información, la verdad muy interesante. Pues le hacemos la invitación a los muchachos que nos están acompañando, a la comunidad general, sobre realizar alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran preguntar a la doctora. Y mientras ellos hacen sus preguntitas, pues la verdad, muy agradecido por toda la información. Yo estoy muy seguro que todo lo que ha brindado, pues prácticamente le abre un panorama más amplio a los muchachos con referente al uso que hay que darle a las matemáticas, ¿no? Ellos siempre, a mí me ha tocado, tengo la dicha de darles clases y me ha tocado que a veces a muchos a ellos les sale la duda, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Entonces, la verdad, muy interesante los que nos estuvo compartiendo. Okay. Pues, chavos, ¿no? Les abrimos el espacio para preguntar, claro que sí, para hacerle llegar a la doctora. Vamos a esperar un momentito más. Sí. Muy bien. Bueno, yo aprovecho, yo siempre, cuando tengo la oportunidad de convivir con colegas, yo siempre les he preguntado, ¿por qué decidieron estudiar matemáticas o enseñar matemáticas? No sé si nos podría compartir su experiencia, doctora, por favor. Ok, perdón. Sí, bueno, yo creo que me gustaron porque las entendía, ¿no? Pero bueno, hay alguien como detrás siempre que te empuja a que las tienes que entender, ¿no? En este caso, bueno, pues yo recuerdo mucho pues a mi mamá. Mi mamá es modista y me gustaba ver cómo hacía los trazos, ¿no? Antes que no habían patrones, entonces ella utilizaba escuadras y me gustaba sentarme y ver cómo ella sacaba esos moldes y demás, ¿no? Y podía ver, bueno, ahora lo identifico, había el uso de fracciones y demás allá. Y bueno, para mí era esto de que pues me gustó, ahí estaba el gusto, lo vi, sabía que en algún momento me iban a servir. Y pues ya más avanzado, pues yo creo que con esta cuestión de que me gustaba y quería aprenderlas, pues de alguna manera tuve pues cierta facilidad para ellas, ¿no? Creo que la clave está en entenderlas y cuando las entiendes, pues ya prácticamente podríamos decir que puedes hacer todo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos tal vez como maestros, sobre todo que pues hay muchos matemáticos o formados en matemáticas como tal, que la parte que se dedica a dar las clases,
a veces esa abstracción y ese pensamiento matemático que ellos tienen, difícilmente lo comunican a los estudiantes, ¿no? Evidentemente nuestro lenguaje no es el mismo y entonces ahí pudiéramos tener una limitante. Desde luego yo tuve muchos profesores igual, así como tuve, la verdad que lo recuerdo a los que fueron muy, muy, muy buenos conmigo. Entonces, de ellos siempre queda algo, ¿no? Queda algo para ti, algo que puedes hacer. Igual tuve maestros formados en matemáticas y bueno, sí me costaba un poquito más de trabajo por la cuestión del lenguaje que tienen y demás, pero bueno, de alguna manera yo creo que cuando te gusta vas a buscar las formas de entender. Y bueno, pues sí veía en mis cursos, sobre todo en la prepa, yo estudié en la prepa 1, antes era, no sé, recuerdo muy, muy, muy rígido el cómo estudiábamos en la prepa 1, y no sé, por alguna situación, mis compañeros, los muy cercanos, siempre me pedían ayuda, ¿no? Para estudiar, y bueno, yo ya había entendido, entonces les explicaba, y entonces hacíamos como esta cuestión del estudio, ¿no? Y pues yo creo que por eso se me quedó la cuestión de que vi que podía yo de alguna manera comunicar lo que yo estaba entendiendo, como lo estaba entendiendo, que decidí estudiar la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Ok, muy bien, muy bien. Bonita la historia, tiene su atrás entonces. Igual hay una alumna que veo que nos está comentando, nos está haciendo la pregunta de cómo influyen las matemáticas en otras carreras y no solo ingeniería. Es la pregunta que nos hace. Bueno, ahí sí, bueno, es que en realidad, por ejemplo, muchos hay como, a ver, decían, hay como dos tipos, vamos a llamarle de matemáticos, ¿no? Los matemáticos que te van a decir, tienes que saber matemáticas porque sí, porque esa pregunta no se hace el para qué matemáticas, decía, ¿no? Es como para que yo te pregunte, bueno, ¿y para qué la música? ¿Para qué la poesía? ¿Para qué y para qué y para qué, no? Y la otra es los que van a defender las matemáticas y los que van a tratar de justificar las matemáticas, ¿no? Entonces bueno, ¿cómo influye en otras áreas? Bueno, pues desde que tú tengas en el área de las ciencias, va a estar mezclada la matemática en biología, en las ciencias sociales y humanidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera algo tienes que medir y para reportar una investigación tú vas a necesitar de la parte estadística, ¿sí? O bien vas a necesitar dar interpretaciones, pero pues esas interpretaciones tienes que sustentarlas con algo. Y ese algo tiene que ser las matemáticas, ¿no? Y yo les mostré ahí este ejemplo nada más del comprar y demás, pero y así como esta, pueden haber, hay seguramente otras cuestiones matemáticas que ahí están, como la toma de decisión. Hay ejemplos muy bonitos de qué pasa cuando tú, pues no tienes esta cuestión de pensar ¿cómo decir? No, te dicen algo y enseguida lo vas a creer, ¿no? Ni siquiera lo pones a juzgar si es verdadero o no. Entonces, las matemáticas nos van a ayudar a eso, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí les comenté en la presentación que hay dos matemáticos y divulgadores de la ciencia. Los pueden mirar, muy bonitos sus videos, el cómo explican, cómo tratan de justificar, cómo tratan de motivar a los niños y jóvenes a que hay que saber matemáticas. ¿Ok? Ok, doctora, muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Es importante cuestionarse sobre la importancia de las matemáticas? Pues es que eso, vaya, ni se cuestiona, es importante. Si no hubiera matemáticas, hoy no tendríamos tecnología, hoy no teníamos, la vida no sería como hoy la conocemos. ¿Cómo sería? No lo sé, pero no sería esta que hoy tenemos. Ok, muy bien. Además de las matemáticas, ¿qué otra? Perdón. ¿Qué área de las matemáticas cree que en la vida es más utilizada? Álgebra, trigonometría, probabilidad. Ok, pues es que, ¿cómo decirte? Yo creo que la aritmética, por esta cuestión de que, bueno, todos sabemos contar. Entonces, la primera, pues ahí va a estar presente, va a ser aritmética. Cuando vas creciendo, incluso ya vimos acá, ¿no? En esta cuestión de hablar de los 3 ejemplos que traté de mostrarles, para hablar de álgebra es porque hay una combinación de letras y símbolos. Pero en este caso, vamos a llamar que en esto en realidad no había que formarlo. Entonces, igual ahí de una manera cotidiana, pues estas mujeres artesanas
pues estaban utilizando cuestiones algebraicas, pero no le habían dado estas X, estas Y, este Z, y esto se maneja, ¿no? Entonces, ahí está también. Otras, bueno, en la vida cotidiana, pues puede estar igual la teoría de juegos, ¿no? Esta cuestión de la toma de decisiones, no sé, o incluso, pues por ejemplo, pues igual cuando vas a cruzar la calle, ¿no? Si está viniendo un coche, tu sentido común te dice llegas o no llegas, ¿no? Entonces, ahí también está involucrado algo de matemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que, pues si me dicen así como que decir, yo puedo decir, pues es que todas las tenemos y no las puedo decir, esta parte es aritmética, esta parte es álgebra, aquí estoy utilizando probabilidad estadística, así como que pues nadie se pregunta, ¿no? O sea, te despiertas pensando, no sé, me levanto, como dice, ¿no? O sea, ves al techo y ves en la esquina y dices, bueno, ahí hay 3 ángulos rectos, ¿no? Pues no, o sea, pero bueno, ahí están. Ok, muy bien. Bueno, y ya como última, doctora, ¿cómo se puede motivar el aprendizaje por las matemáticas para reducir la idea errónea de que son difíciles? ¿Cómo las puedes motivar? Sí, Okay. ¿cómo se puede motivar? Bueno, desde luego que la motivación pues tiene que ser desde la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven ahorita el Aprende en Casa, si tienen allá pues familiares que lo ven, hay ciertos videos que te hablan, ¿no? Como del cálculo mental. Entonces, esa, por ejemplo, pues pues va a brindarnos esta agilidad de estar pensando en sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Yo creo que igual ejemplificando mucho lo que son los usos, ya con cuestiones muy, muy, muy reales para los niños, porque una limitante que podemos tener, no sé, en bachillerato y demás, es que los problemas que damos son artificiales, ¿no? Como en el caso de estos 3 que les mostré que son reales, pues esos así, a ciencia cierta, pues no los estamos mirando en la clase. Entonces aquí yo creo que es algo que igual todos los que estudiamos o estamos en el campo de la matemática educativa, ese es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué podemos hacer o cómo lo debemos hacer para que más jóvenes se interesen en el estudio de las ciencias y desde luego hablar de ciencias, es decir, la matemática está involucrada. Definitivamente. Casualmente me tocó leer un artículo la semana pasada en el que está diciendo en España, por ejemplo, y hay pocas personas que se están dedicando a la enseñanza de las matemáticas. Entonces, involucra esa parte, ¿no? De cómo hay que enseñar ahorita. Pues, de alguna otra forma que ellos vean la importancia que tienen las matemáticas, ¿no? Entonces, ojalá que esto cambie y sobre todo abrir las perspectivas de los alumnos sobre el uso de ellas. Bueno, doctora, pues sin más en qué decir, pues creo que por cuestiones de tiempo igual, pues agradecerle antes que nada a nombre de la División Industrial y de la Universidad Tecnológica Metropolitana, agradecerle sobre todo por este tema, para qué las matemáticas, ingeniería, herramienta o habilidad. Estoy seguro que a nuestra comunidad estudiantil le interesó mucho sobre su plática y sobre todo les abrió una perspectiva de lo que es el uso de ellas, ¿no? Así que esperemos tenerla muy pronto otra vez acá como invitada de honor. La verdad, muchísimas gracias y a nombre de la división, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sale? Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de conocernos, ¿no? Y Ándale, pues que así siga es. su celebración. Ándale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues muy bien, chavos. Sí, hasta luego. Bueno, pues muy bien, chavos. Ahora sí, les quiero a invitar para las siguientes actividades programadas para el día de hoy. Hoy a las 10:30 de la mañana está programada una actividad del concurso de matemáticas, la fase 1. Así que les invitamos a seguir acá en la página del Face Live de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Cualquier cosa, estamos al pendiente y antes que nada agradecerles. Mi nombre es Ángel Cobo y que tengan un excelente, excelente día. Cuídense y estamos pendientes. Muchísimas gracias. Hasta luego.